Buenos días con todos, bienvenidos. Damos la bienvenida, su nombre, a don Galo Patricio, que nos está visitando hoy. Es un invitado de nuestra querida pastora Sonita. Entonces, hoy vamos a pedirles un aplauso para él. También quiero agradecer a todos ustedes, la familia Pérez, que siempre nos acompaña, y que oremos por aquellos que inclusive hoy no han podido venir. Y especialmente quiero orar por nuestros queridos compatriotas que están llegando del extranjero, que se fueron por un tiempo, pero que hoy el Señor los trae nuevamente a su patria. Quiero que oremos por ellos. Pongámonos de pie. Y oremos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias porque nos permites estar como hermanos juntos y también, Señor, saludar a todos los que están en el resto del mundo, Padre, a los que están en Estados Unidos. Papito Dios, que son nuestros hermanos en fe, hermanas en fe, las bendecimos que como ángeles tú envíes, Señor, para que sean protegidos, porque ninguna obra del enemigo los toque. Padre, gracias te damos por ellos, Señor, que están trabajando con ilusión. Padre, guárdalos, líbralos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos estar alabando tu nombre, que está sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor. Tomen asiento. Hoy vamos a hablar de una carta escrita ¿por quién? Por Pablo. Pablo, ustedes lo conocen, Pablo de Tarso, cómo fue su cómo se convirtió él a ser cristiano. Él siempre estaba persiguiendo a todos los cristianos porque ahí pensaba que era una secta que estaba desprestigiándolo a Dios, pero él mismo fue tocado. Por eso en esta carta de Pablo a la iglesia de los Gálatas, él en el, en el primer capítulo empieza diciendo, en el capítulo 1, versículo 1, si pueden ustedes también llegar al libro o a las epístolas de Gálatas, habla de la salutación, cómo Pablo saludaba cuando llegaba a las iglesias a visitarlas, y especialmente a esta iglesia. Dice Pablo, apóstol, no por hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea con vosotros. Pablo está diciendo que él no fue levantado como apóstol por los hombres. Muchos de nosotros hemos sido instruidos por hombres, pero también a través de quién, de la palabra de Dios. Pero en el caso de Pablo, él fue llamado directamente por Jesús, por el Padre, porque le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan. Por eso él aquí hace énfasis, con autoridad, va hacia esta iglesia. ¿Y por qué va hasta esta iglesia? Eh, va a esta iglesia porque él sintió en el espíritu que estaban hablando de las obras, que la gente se salvaba por obras de acuerdo a la ley de Moisés, mas no por el espíritu.
Y todos nosotros sabemos que por fe nosotros hemos sido escogidos por Dios, por la gracia de Él. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces en esta carta, Pablo es como que está enojado y les llama y les da, como digamos, como a un hijo, les está retando, les está diciendo, ya basta de estar peleándose, que quiénes son circuncidados y quiénes no son circuncidados. Si ya todos hemos sido circuncidados por la carne, por la cruz, nosotros hemos matado a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Porque a veces nosotros creemos que solamente porque tenemos autocontrol no hacemos tal o cual situación, no nos dejamos llevar por los instintos, pero es por el Espíritu de Dios, es porque Dios vive en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de esta prédica basada en el capítulo 6 de la epístola, gracias, en la epístola de Pablo, nos vamos a Gálatas 6, capítulo 6, versículos del 7 al 10, y basado este tema que dice, el fruto fuente de vida o de muerte, lo que justo estábamos conversando. A veces por nuestra boca nosotros podemos cosechar tempestades, pero también cuando nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, somos ya lentos para hablar, pero prontos para escuchar. Pero aquí Dios nos está diciendo, si el fruto tuyo, mío y de toda la humanidad es para vida o para muerte. Depende si vives en la carne o vives en el Espíritu. Entonces vamos a Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces nosotros dice que a Dios no le podemos engañar. Dice, no puede ser engañado ni burlado. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. ¿Sí? En el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué segaremos si nuestros frutos son del espíritu? Vida eterna. Por eso a veces decimos aquí, no hagas obras conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque al momento que nos dejamos guiar por el Espíritu, por ende, nuestras obras son buenas. Y ya no tenemos que vivir por las obras, como antes la ley nos decía, sino que ya, como tengo frutos del Espíritu, esto me hace que dé buenos frutos, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Yo no puedo estar en la oscuridad y en las tinieblas. Yo no puedo con mi boca bendecir y a la vez matar. Entonces, tengo que saber que el Espíritu de Dios es el que está controlando mis actos, mis emociones, mi conducta, mis virtudes. ¿Sí? En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos los que
estén a nuestro alrededor, hagamos el bien. A veces el enemigo que está como un león rugiente y que no sabe a quién devorar, va a encontrar a alguien que está dormido, aletargado, que de pronto está apartado de los caminos de Dios, que no está orando, que no está haciendo reverencia y glorificando el nombre de Dios. Entonces lo puede usar, porque Él ve nuestras actitudes. Él no puede dirigir o comprender lo que nosotros estamos pensando, pero Él sí ve nuestras actitudes. Entonces, por eso aquí Pablo les dice a los Gálatas, que son los que están en Asia Menor, les dice, tienen ustedes que hacer siempre el bien. Y especialmente entre ustedes, los que son los de la familia de la fe. Por eso yo desde que empecé este año estoy diciendo, ustedes ya no son mis amigos, perdón, ya no son mis siervos, ni son siervos de nadie, ustedes son amigos. Porque el amigo sabe lo que le pasa a su Señor y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Somos amigos, porque nosotros ya no vivimos en la carne, hemos crucificado esa carne. Y todos los días vamos a seguir crucificándola. Nos va a costar horrores, pero tenemos que hacerlo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo hacia todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. La palabra de Dios dice que en eso pensemos. Renovar nuestras mentes con todo lo puro, con todo lo santo. A veces sí nos vienen malos pensamientos, pero esto trae dolor, trae angustia, trae destrucción a nuestra propia vida. Entonces Dios, como nos conoce, dice, no, piensa en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro. Entonces darás frutos de acuerdo al Espíritu. En Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces nosotros, cuando empecemos a renovar nuestra mente de todas las cosas que son pesimistas, que causan temor, miedo, angustia, debemos apartarlas, porque esto nos trae el estrés, el famoso estrés, saliéndonos de la palabra de Dios, pero basados en la palabra de Dios, no habría estrés crónico que está acabando con la salud mental de las personas, porque nos empieza a manejar este poder de pesimismo en nuestra mente y empezamos a caer en una depresión, en una angustia, en un dolor, en una desesperanza. Cuando el Señor dice que no, porque si vivimos en el Espíritu, Él nos da gozo, que ya vamos a hablar de eso. La gracia, si conoces la gracia de Dios, que sin merecer nos hicimos acreedores a ese regalo tan maravilloso de ya no pertenecer a la oscuridad, sino a la luz, no debemos tener miedo de caminar bajo la enseñanza de Cristo. Cristo dice que ya nadie nos puede acusar. Cristo nos dice que Él pagó todo en la cruz, que ya no hay que hacer sacrificios. Ya no tenemos nosotros que tal vez caminar sobre vidrios, que ya no tenemos que flagelarnos, que ya no tenemos que estar tal vez haciendo ayunos, pero de 40 días, etcétera, etcétera. Simplemente Él ya lo pagó todo. Él ya lo hizo todo. Solo por fe
Debemos creer. Por eso dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, vivirá. Él no dice porque te flageles vivirás. El justo por la fe vivirá. Entonces Pablo, cuando les habla de esta manera a los Gálatas, y les dice, ya basta, porque parece que aquí en la iglesia, hablamos de la iglesia de Gálatas, de aquel tiempo, en los años 40 al 56 más o menos, después de Cristo, cuando él fue allá. Entonces, él estaba viendo que incluso había falsos maestros que los estaban llevando a que no crean en el poder de la cruz, en lo que había hecho Cristo para salvarles. Y muchas veces aquí hay personas que dicen, todavía tú estás creyendo en eso, todavía tú crees en un Dios que si, entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay desastres? ¿Por qué es un Dios de pronto malo que nos castiga? Pero no es así, Dios es amor. Dios es amor. Dios no es un castigador, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, quería darles eh, un versículo, pero bueno, luego les doy. Entonces, lo que Dios nos quiere decir, que Él es amor y que Él lo pagó todo por amor, que nos dio como un regalo la gracia. Y lo único que debemos hacer es creerle, tener fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? De lo que no se ve y que nosotros lo creemos y lo abrazamos en el corazón, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, si yo pienso y creo en el Espíritu y creo en Dios y creo que Dios murió en la cruz por mis pecados, me lavó, me limpió y lo hizo todo por amor, por obediencia al Padre, porque tenía este nuevo plan, porque éramos nosotros una generación caída. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios, nos dio la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo no glorificarnos? ¿Cómo no estar alegres por esa noticia grande? Que nosotros somos salvos y que en el libro de la vida eterna nuestros nombres ya están allí escritos. Ayer yo repasaba, ustedes saben, perdimos a nuestra hija, única hija, jovencita, ella. Yo digo por la edad que tenía y por la forma como fue creada en un hogar temeroso de Dios. Una niña que no había vivido casi nada. Y veía su prédica, la última, faltándole 20 días para fallecer. Y estaba sentadita en este lugar. Y nos dijo, tengan fe. A veces nosotros no podemos controlar las tribulaciones que nos vienen, pero debemos ser obedientes y obedecer los designios de Dios con humildad, aceptar con humildad, porque el proceso es lo que cuenta para la renovación de nuestro espíritu. ¿Qué nos está diciendo una niña? Una niña nos dice, debemos alabarlo al Señor en la abundancia y cuando no tengamos, en la salud y en la enfermedad, en la prueba y en la alegría.
por siempre darle gracias y nada más. Porque Dios sabe por qué se dan las cosas. Entonces viene la paz a nuestro corazón. Entonces el lloro y el lamento se transforma en esperanza y en fe. Se transforma en eso. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Es Cristo. Si ya conoces la gracia de Dios, debes llevar fruto y crecer en el Espíritu, siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, dándonos sabiduría e inteligencia para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todos nosotros debemos meditar su palabra. ¿Qué nos dice en Josué 1:8? Nunca se aparte este libro de la ley, mas de día y de noche, meditad en él. Entonces, todo prosperará tu camino y todo te irá bien. Todo te irá bien. Hoy en día, la mayoría de personas, yo miraba el comportamiento, porque estoy haciendo algunos escritos sobre el comportamiento del ser humano en el siglo XXI. Y miraba el comportamiento de la cultura china, que también la he visto en otras culturas. Pero en esta cultura, según los videos que nos hacen llegar del otro mundo, y veía que en los parques, en los centros comerciales, en las casas, todos son agachados con el celular. Ya no hay comunicación. Son más amigos de los que están a leguas de ellos que de los que están cerca. Ya no hay diálogo. Ya no hay una conversación efectiva con los padres, sino hoy están atontados con ese aparatito. Así. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde voy a encontrar las promesas de Dios? En la palabra de Él. Si ya conoces la gracia, si ya sabes que por gracia eres salvo, pero también tienes que crecer en sabiduría para poderte apartar de la carne, para poder volver a darle honor y gloria al único que merece ese honor y gloria, que es Dios, que es Jesucristo. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que quiere decir, según la Academia, el diccionario de la Real Academia Española, grandeza, constancia de ánimo en la adversidad. Justo lo que escuché de mi hija. Dale la gloria. Enaltece el nombre de Dios, aún sabiendo que tenía 20 días para vivir. Y lo dio aquí, sentadita, no lloró. Dijo, yo acepto la voluntad de Dios. Y algún rato les repito, porque ustedes estuvieron ahí. Yo acepto con humildad la voluntad de Dios. Entonces, esto es un testimonio vivo de lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Ahora, Dios no es un Dios que solo hizo en el siglo pasados, hizo milagros. Él sigue haciendo milagros. Él está buscando un corazón rendido a Él, un corazón noble, un corazón dócil, un corazón enseñable, tratable,
Por eso dice, quitad ese corazón duro. Hay que pedirle a Él. Y pon un corazón de carne. Entonces estaremos hablando de que estamos dando frutos del Espíritu y no de la carne, ¿sí? Pero esto hacerlo con gozo, en todo momento dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, en la cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros ya no somos presa del caos, del miedo, del temor, de la angustia, del dolor, sino vivimos hoy por la gracia en la luz. Entonces ya no podemos tropezarnos, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces cuando estemos tal vez solos en cualquier lugar, como en este momento, las personas que están siendo perseguidas para ser deportadas, créanle a Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Lo más importante es hacer un acto de contrición en tu corazón. ¿A quién sirves? ¿A las tinieblas o a la luz? ¿Tus frutos son de la carne o son del Espíritu? Y entonces el Señor te hará resplandecer como la luz de la mañana, que va de menos a más y resplandecerá tu vida al mediodía como el sol resplandece. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué angustiarnos? ¿Acaso en los tiempos pasados, cuando los botaban al Coliseo de los Leones a los cristianos, acaso ellos se quejaban? Ellos decían, pronto estaremos en donde, en la presencia de Dios. Tenían una convicción, tenían una fe profunda. A eso he llamado hoy, que Pablo estaba preocupado con estos Gálatas, con estos judíos que no querían creer en el poder de la cruz, sino que estaban más empecinados en la ley de Moisés. Y si vives en la ley, bajo el dominio de la ley, ojo por ojo, diente por diente, así dicen ellos. Si algo me haces, yo te hago peor. Pero Dios, en cambio, dice, si te pegan en una mejilla, ofrécele la otra. Y si te piden la camisa, dales también la capa. Dales también la capa. Por nada estéis temerosos. Confiad, confiad. ¿En quién nosotros tenemos redención? Y por quién nosotros hemos sido redimidos es por el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado. Él es una sangre pura porque no tuvo pecado. No tuvo pecado, pero sin embargo, en la cruz cargó todos los pecados del mundo. Y aún así, viéndolo agonizar, muchos todavía lo vituperaron, lo insultaron. Y él dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales. Y hoy nos llama a perdonar. Si alguien te ha ofendido, perdónales. Dobla rodillas y ora por ellos. Ámalos. Solo ámalos. Perdónales porque no saben lo que hacen. No vivimos por la carne, sino por el Espíritu. No por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe. No vivimos por la ley, sino por el Espíritu para cumplir la ley.
Porque si tú andas en el Espíritu, cumplirás la ley. No matarás. Si estás en el Espíritu, no vas a matar. No robarás. Si estás en el Espíritu, no robarás. No te iríes. Si estás en el Espíritu, tendrás templanza, serás calmado. Entonces, en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y ahí sí quiero que subrayen, vayan a Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo ya no, si yo lo amo, yo cumplo la ley. No codiciaré a la mujer ajena, no robaré, no mataré, no haré muchas cosas malas en contra de quién, de mi prójimo. Y el principal prójimo a los que son casados son sus esposos, sus esposas, sus hijos. Y luego siguen la descendencia. En Gálatas 5:14 ya notaron, subraye, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que a veces decimos que fácil, pero cuando nos toca es difícil. Solo a través de la oración, de la lectura de la palabra, de ponernos en la presencia de Dios y pedir perdón y perdonar, podemos cumplirlo por la gracia de Dios. Y ahora sí vamos a ver, ya hemos hablado, dice el nombre de esta prédica, que veamos si estamos dando frutos para vida eterna o para muerte. ¿Cuáles son los frutos de la muerte? Son los frutos de la carne. Entonces, Pablo también les explica, ustedes ya no pueden andar dando frutos de la carne, sino frutos según las enseñanzas de Cristo, frutos del Espíritu. Pero estas dos no se contraponen. Yo no puedo estar dando un rato frutos de la carne, otros ratos frutos del Espíritu, otros ratos los dos a la vez. No puedo, no se contraponen. La luz y las tinieblas no prevalecen juntas. Es como en clases ayer decíamos, Satanás es el que va también a darle cuentas a Dios, o sea que Dios está con Satanás. Y no es así. En el libro de Job habla de Shotán, que es un fiscalizador, es un ángel. Pero a veces nosotros no entendemos, porque Satanás no puede estar donde está Dios. Amén. Entonces veamos los frutos de la carne en Gálatas 5 del 16 al 21. El 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Entonces nosotros ya podemos darnos cuenta qué clase de fruto estamos dando. Si frutos para vida eterna o para muerte. Frutos de la carne o frutos del Espíritu. Y Dios nos va a dar sabiduría para pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, como hizo el rey David. Pecó,
pero sin embargo le dijeron que tiene el corazón conforme al de Dios, porque él iba y le pedía perdón a Dios. Él iba y se arrodillaba y se humillaba y decía, sí, Señor, soy un pecador. Porque a veces nosotros caminamos y creemos que no somos pecadores. Ya con ser cristianos miramos muchas veces sobre los hombros de los demás, pensando que somos santos y no somos santos. Solo Dios a través del Espíritu de Él nos protege de no caer en tentación. Y si estás frente a la tentación, huye, huye. No creas que vas a poder vencer. Yo antes les contaba sobre un tema, pero no quiero decirlo aquí en pantallas. Pero muchas veces hay muchas tentaciones cuando eres joven. Hay tentaciones, pero no te pruebes cuán firme eres en el Señor, sino huye, escapa. No importa que luego no te dirijan la palabra, que se enojen, etcétera, etcétera. Pero huye, no te quedes, ¿sí? Entonces, cuando vamos a una iglesia, muchas veces hay personas que todavía dan frutos en la carne. ¿Y qué están viendo? ¿Cómo estás vestido? ¿Qué piernas tienes? ¿Qué aretes te has puesto? Etc. Cosas de la carne. No son frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya decimos que ni nos acordamos lo que Pablo les dice. La ley o toda la enseñanza de la palabra de Dios se resume en una cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Y hay otro versículo en la palabra de Dios que también dice uno de los mandamientos, que es el primero: ama a Dios sobre todas las cosas. Y vuelven a decirnos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya es ser necios de no hacerle caso. Tenemos que obedecer. ¿Ok? Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Mas los frutos del Espíritu es amor. El atributo más grande de Dios, de dar a su unigénito Hijo, fue el amor. Y ese amor, porque somos a hechura de su imagen y semejanza, somos nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser el principal atributo que debemos tener? El amor. Y el amor, dice, no es jactancioso. El amor no es egoísta. El amor no se vanagloria de lo suyo. El amor no es envidioso. El amor todo lo da. Todo lo da. Todo. Y cuando dice todo, es todo. Un padre, una madre, ¿acaso no lo da todo? Si le piden la vida, da la vida por un hijo. Si aún ustedes, dice el Señor, siendo malos, si un hijo les pide un pan, no les da una culebra. Mucho más su Padre que está en el cielo. Entonces, el amor ha sido el principal fruto del Espíritu. El gozo, la alegría, esa alegría que nada me puede suplir, porque una casa pasa la emoción, quiero otra más grande. Un carro, quiero otro más grande. Una ropa se hace vieja y ya se fue el gozo. El gozo debe estar ¿en quién? En Dios, en Él, en sus promesas, en que Él nos ama tanto, que Él lo único que quiere es que tú estés tomado de su mano, camines. Todo lo que hagas, primero consultes con Él y que no tengas miedo de lo que te pueda pasar, porque Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Él ya nos ha dado herramientas para caminar en este mundo. Él nos ha dado poder, dominio propio de nuestras emociones, de nuestros anhelos, porque la mayor
situación que está pasando en la humanidad. Es que nos dejamos llevar por las bajas pasiones, por los anhelos eh, extravitales de las cosas materiales, que nos quita la paz y la alegría. Yo puedo ser feliz comiendo lo que antes comíamos en la niñez, una taza de machica, y era feliz. Ahora es el yogur con no sé qué, con no sé cuándo, y si no tengo eso, ya estoy triste. Si no es el zapato de marca, me baja la autoestima. Y no es así. Mi alegría está en permanecer en Dios. Amén. Dice, ¿cómo cumplir con eficiencia contra tales cosas? No hay cómo hacerlas. Dice, si hemos crecido como cristianos, has escuchado estos versículos e incluso hasta quizá los memorizaste. Gozo, templanza, paciencia, benignidad, fe, bondad. A veces sí, cuando estábamos en el seminario, los frutos del Espíritu de memoria, pero repetimos por repetir. Pero si yo les digo qué es la paciencia, qué es la benignidad, qué es la mansedumbre, la templanza, ¿qué es? Entonces, debemos nosotros meditar la palabra, meditarla. Dice, eh, la respuesta está en el capítulo de Gálatas 5, 24 al 26. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en los frutos del Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos dar buenos frutos? Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que tratar de controlar esos anhelos, esos deseos. Por ejemplo, ser prudentes, porque a veces queremos, ya tenemos 5 pantalones, queremos 10. Tenemos que mermar, tenemos que menguar, porque ahí es cuando viene la codicia, ¿sí? Tener esa oportunidad del control de nuestras emociones. Nosotros tener el control, no instintivamente, no dejarnos llevar por los instintos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo malo es cuando el hombre se pone al lado del otro hombre que tiene defectos. Y quiero tener el mismo pelo, quiero tener la misma cartera, quiero tener la misma ropa, quiero tener los mismos bienes. Y dice aquí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos con envidias unos a otros. Porque a veces nosotros creemos que poniéndonos a competir vamos a nosotros ganar, pero eso Dios dice que no es de Dios. ¿Sí? Mantente cerca de Dios, es otra de las reglas que Dios nos dice, mantente cerca de mí. ¿Cómo nos mantenemos cerca de Él? Así, estando juntos, escuchando la palabra, levantándonos unos a otros, orando unos por otros. Dice, andad de pares, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Pero si ando solo, ¿quién me levanta? ¿Quién ora por mí? No hay, ¿no es cierto? Entonces tenemos que también en la comunidad cristiana, dice, andad como familia, haciendo el bien, siendo buenos, para que cuando venga la tribulación, unos a otros se acompañen. Ustedes estuvieron acompañándonos en el día más funesto de nuestra vida, levantándonos.
Pero si estábamos solos, no hubiera habido una palabra de fe, porque tal vez los otros no están en los caminos de Dios y te van a decir de otra manera, te van a hacer quizás hasta sentir mal como los amigos de Job. Pero los hermanos en fe no, confía en Dios, ella está en mejor vida. Te van a traer palabra de vida eterna, ¿sí? Dice Santiago, en Santiago 4 dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si tú resistes a la tentación, él te va a dejar en paz. Pero si él sigue viendo tus ademanes, él seguirá atormentándote. Acérquese a Dios y él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, él se va a acercar a mí. Debemos arrepentirnos del pecado cometido para poder dar fruto. El arrepentimiento es el acto de revisar los errores del pasado, confesar y comprometerse a cambiar para mejorar. Acércate a Cristo para vencer el pecado. Por eso dice, orad sin cesar, orad. Si la tentación viene, debo ir a los pies de Cristo a orar y a pedirle que me quite, como Pablo decía que tenía un aguijón, a pedirle que me sostenga, porque en mis fuerzas no podemos. Una chica que de pronto tiene gula y come y come y come y come, tiene que pedirle a Dios para que pueda dejar ese vicio. Pero ¿quién lo puede hacer? Solo Él, solo Él. Ya hablamos de obtener ayuda de otros, combatir el pecado y producir el fruto es algo que podemos hacer juntos. No tienes que correr esta carrera solo. De hecho, la Biblia les dice a los cristianos que se ayuden unos a otros. En primera de Pedro 4 nos dice que usemos nuestros dones para servirnos unos a otros. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, habilidades. No estamos solos. Dios ya nos equipó. Y cada uno de esos dones y esos talentos, póngalos al servicio de Dios. Los que son jóvenes, no tengan vergüenza de hablar de Dios. Hablen a aquellos que necesiten. Las ancianas, los ancianos deben estar instruyendo al joven para que no se desvíe del camino. Cuélgalos, dice, en el pecho. Y cuando sea grande ese niño, no se apartará de la palabra de Dios. Pero si no hay quien le diga, le enseñe, entonces dirá, nadie me enseñó. Dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si yo creo la palabra de Dios, yo tendré vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, imagínense. ¿Sí? Entonces, nosotros, solo para terminar, todavía no la administración, despacito, la templanza es una virtud, una capacidad de hacer las cosas con moderación. Es una cualidad del ser humano para abstenerse del abuso de los placeres de la vida. Ahí viene el pecado. Cuando a veces nosotros le hacemos más caso a los placeres de la vida que a Dios. Un hombre casado se da el lujo de mirar, no una vez, varias veces. ¿A quién no debe? Está pecando. Una muchacha, un muchacho, etcétera, etcétera, al vestirse de forma provocativa, está también produciendo un pecado. Entonces, Dios nos dice, no te dejes guiar por los placeres de la vida.
También en la templanza es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio. Cuando viene la tormenta, ¿qué les parecería? Que estemos jalándonos los pelos, llorando, angustiados, desolados, sin esperanza. No, cuando venga la calma, en paz, nos encontrará. ¿Qué dice la canción? Ahí estaba cantando en paz, en medio de la tormenta. En paz, con tranquilidad, creyendo en las promesas de Dios, que esta vida no es la única, que aquí somos como un número, que es como una neblina, sino que a veces cuando alguien se va, nos recuerda el Señor cuán frágiles somos y que no es un castigo, sino es la ley terrenal. Nosotros no somos infinitos como Él, somos finitos. Y de A o de B situación nos vamos a enfermar o nos va a pasar algo o por vejez ya morimos. Porque es la ley de la vida. Pero lo que sí Dios nos promete, el que tenga vida, dice, y el que crea, aunque muera, vivirá, vivirá. Y esa es nuestra fe, que vive, que no se ha ido, que su espíritu va a la esencia, a la naturaleza de Dios, que está allá. Quizás nosotros todavía seguimos padeciendo, ellos ya no. Benignidad, cualidad del benigno, cuando sus disposiciones naturales, o sea, su forma de ser, tiende a lo bueno, a hacer el bien, no hacer el mal. Ya es su naturaleza. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en cama y me dijo la doctora, la neuróloga, para que ella esté con sus 5 sentidos. Hágale prácticas de memorización, de dibujo, de pintura, como es sopa de letras. Y yo le compré un elefante porque a ella le gustaba pintar. Un elefante de cerámica y un montón de pinturitas para que ella pinte y esté conectada sus neuronas todavía a este mundo. Y llegó una niña a visitarla con su mamá. Y ella cogió y dijo, mamá, dale todo a la niña. Yo ya no necesito. Dale las pinturas, dale todo. Yo ya me voy. Yo ya no necesito. Y cuando íbamos a un restaurante a comer, yo le decía, ¿qué haces, Dayanita? Porque le veía que escondía algo. Y cuando pasábamos por un lugar donde habían niños o personas que estaban pidiendo que les den algo, ella sacaba la carne o el sándwich y regalaba. Cuando venían las amigas aquí, ella decía, ¿qué te gusta de mi ropa? Llévate. Llévate. Entonces, así hay muchas personas que tienen esa bondad. No necesitan fingir. Les nace esa bondad. Ser buenas. Dice su esencia es buena. Entonces dan frutos del Espíritu, que es la benignidad. Ser buenos, buenos. Es muy distinto a aquellos que están buscando cómo poner el pie para que se caigan, para que les pase algo. Entonces dan frutos de qué? De la carne. ¿Sí? ¿Cómo practicar la benignidad? Podemos expresarla por medio de la amabilidad, generosidad, paciencia, consideración, al tener una actitud de calma y serenidad. Los hijos debemos tener esa serenidad, esa calma, esa honra, esa consideración a nuestros padres, porque ellos están sacrificando por nosotros. Igual los esposos, paciencia el uno al otro, amabilidad, consideración. ¿Qué es la consideración? Yo te considero, te voy a ayudar a llevar la carga. Entonces estamos dando frutos de benignidad,
El gozo es una alegría inmensa. Puedes experimentarla según Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, del 10 al 11. Guarda mis mandamientos y permanecéis en mí. Amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guarda mis mandamientos y permanecerás en mi amor, así como yo he guardado, dice Jesús, los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Guardando lo que Él nos dijo. Imagínense. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Ya no somos personas de ira, sino que nosotros damos frutos de paz, de tranquilidad. Dice, porque hay algunos que destruyen en un minuto por la ira. Pero si nosotros damos frutos del Espíritu, vamos a tener paz, vamos a controlar nuestras emociones. Y ahora que tenemos acceso a muchas fuentes bibliográficas, hay muchos ejercicios para controlar la ira. Hay muchos ejercicios, ¿sí? Que podemos tomarlos. Pero Dios nos dice que estemos en el amor de Él, en el amor de Dios. Y entonces controlamos ira, controlamos el devaneos y todas las cosas que nos salen de la carne. Solo con Él. En Mateo 11, del 28 al 30, dice, Jesús nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. ¿Cómo encontraremos descanso para la vida? A través de ser calmados, de descansar en Cristo, porque Él ya nos está llamando. Venid todos aquellos que están cansados, trabajados, pero sed mansos y humildes como yo lo soy. Entonces descansarán. No nos dice, anda, cómprate un carro, anda, cómprate una mansión, entonces tendrás paz y gozo y alegría. No, manso y ¿qué? Y humilde, y cumple mis mandamientos, y no te alejes de mí. Tómate de mi mano, tómate con tu diestra, con ese cordón de 3 dobleces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo viviré en ti y tú vivirás en mí. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. En este momento quiero que aquietes tu espíritu, aquietes tu alma, que pongas tus ojos en el Creador, que te imagines cuánto amor Él ha tenido, que nosotros sin merecerlos dio a su único Hijo para que muera en la cruz, derrame toda su sangre para limpiarnos de todo el pecado y de la muerte a la cual estábamos sentenciados. En esta mañana quiero que usted visualice el amor de Dios, cómo lo abraza, cómo enjuaga sus lágrimas y cómo le dice, te anhelo todos los días. Quiero tener una comunión contigo. Yo soy un Señor, estoy a la puerta y llamo. Y aquel que me deja entrar, y yo cenaré en su casa, y todos serán salvos.
pero cumple los mandamientos, cumple y sobre todo, arrepiéntete, arrepiéntanse. Y yo también me arrepiento de todos los pecados y reconozco, Señor, que te he fallado. Y te pido perdón. Perdónanos, Señor. Quiero volver a estar en el gozo de mi Señor. Quiero ser un hijo suyo, una hija suya. Quiero hacer conforme a tu voluntad. Hoy tú nos llamas. Hoy tú nos dices, venid, los que están cansados, los que están trabajados. Ven, toma mi carga que es más liviana. Toma mi carga que es liviana. Pero sed mansos y humildes, y entonces descansarás. Ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá tristeza. A ti, hermano, que estás en alguna parte del mundo, que estás descontrolado, que estás triste porque piensas que te van a deportar. Tienes un Dios maravilloso, que estés donde tú estés. Él está contigo, si tú estás con Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos Él me pastoreará. Adereza mesa delante de todos mis angustiadores y llena mi copa de bendiciones. El que es mi hijo, dice el Señor, escucha mi voz, en la voz del pastor, y lo sigue y viene al gozo de su Señor. Oh Señor, ayúdanos a dar frutos del Espíritu, a apartarnos de todo lo malo, lo impuro, a ser benignos, buenos, a tener tolerancia, Señor, a todos los hermanos. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de todo corazón. Hoy, Señor, que el amor tuyo esté en nosotros. Ayúdanos, Señor. No es casualidad que hoy ha venido Galito a esta célula. Tú lo trajiste con cuerdas de amor. Átalo, Señor. No lo dejes que se incline ni a izquierda ni a derecha, sino que siga en tu presencia. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro Dios. ¿En quién tengo mi confianza sino en ti? ¿De dónde viene mi socorro si no es de ti? Tu nombre, Señor, está sobre todo nombre, Padre. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del infierno. Oh Señor, en el día malo guárdame, Señor. Líbrame de todo mal. Así como Job cuando perdió todo, Señor. Así te decimos en esta mañana. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo miré, pero nunca dejaré de glorificar tu nombre, Señor, que está sobre todo nombre. Gracias te damos por este tiempo que has preparado. Gracias por mis hermanos. Bendigo la vida de la familia de don Víctor, de Amira, de Sonita, de don Galo, la familia de todos los que se congregan en este lugar y de todos los hermanos, Señor, que están en este momento padeciendo en los Estados Unidos. Envía tus ángeles, Señor. Hoy tengo esta necesidad de orar. Envía tus ángeles, ángeles protectores, ángeles, Señor, ministradores.
para que estén guardándolos. Oh Padre mío, no los abandonen, cúbrelos con tus alas, protégelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor. Solo tenemos un corazón agradecido. Bendigo a todas las iglesias cristianas y católicas y a todas las iglesias que, Señor, oran y que claman a ti para que tú les prosperes, para que tú, Señor, les des palabra de vida y no de muerte, para que tengan ese amor al prójimo, porque tú así lo has enviado, y ese amor santo a ti, Señor, ese amor sobre todas las vanidades de este mundo, ese amor solo a ti, Señor. Abrázanos, Señor. Tenemos hambre y sed de tu presencia. Abrázanos, Señor. No estamos solos, Padre. Tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abrácense, hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Un abrazo, mi niña. Que Dios me los bendiga a todos.